Bien, buenas tardes estudiantes, bienvenidos a su clase número 4 de base de datos 1. En la tarde de hoy vamos a estar viendo entonces los temas que ven en pantalla. Vamos a estar viendo las funciones de agrupamiento y operadores like y operadores between. Sí, antes de entrar en estos nuevos temas, digamos, son nuevos temas, no lo hemos visto antes, vamos a dar, digamos, un repaso de algunas de las instrucciones de la clase pasada, que bueno, por algunos problemas técnicos no pudimos vernos de manera sincrónica. Ustedes vieron algún video que yo les coloqué en la plataforma. Espero que todos lo hayan visto porque es fundamental. Por eso me gustaría hacer un repaso de estas instrucciones, por si tienen alguna pregunta la podamos entonces ver en este momento. Bien. La semana pasada, uno de los puntos principales era la instrucción select, que es referente entonces a las consultas. ¿Cómo puedo consultar yo los datos que ya están en nuestra base de datos, en nuestras tablas? Ya habíamos aprendido a hacer tablas con la instrucción create table. Habíamos visto también cómo insertarle datos. Y entonces uno de los puntos más importantes en SQL es poder visualizar la información, ¿sí? Entonces, para visualizar la información, nosotros tenemos la instrucción select, ¿sí? Y como vieron en el video, la instrucción select está compuesta por varias partes, digamos, ¿verdad? La primera parte, que es aquí, que es donde está, en este momento está el asterisco, es donde uno va a colocar cuáles son las columnas que uno quiere visualizar, ¿sí? En esa primera parte, uno coloca entonces las columnas que quiere visualizar de las tablas. En el front, que es, digamos que es la segunda parte, uno va a colocar la tabla o las tablas, porque pueden ser varias, de donde uno va a buscar la información, donde el gestor de base de datos va a buscar la información para poder mostrar los datos. Y acá abajo entonces va ya la instrucción where, que sería entonces si quiero filtrar la información, no la quiero toda, quiero nada más algunas líneas. ¿Sí? En resumidas cuentas, el select aquí voy a poder ver las columnas. ¿Sí? Digamos que quiero ver el nombre, quiero ver la fecha de nacimiento, le voy colocando entonces aquí las columnas que quiero ver, el salario y la nacionalidad. ¿De dónde voy a sacar la información? Aquí tengo que colocarlo entonces el nombre de la tabla o las tablas. Si la información que necesito ver proviene de varias tablas, entonces yo tendría que colocar una coma aquí y aquí entonces tendría que colocar otra tabla aquí, ¿sí? Digamos que este no es el caso, yo no quiero complicarme poniendo más tablas porque lo que quiero es que entienda bien el concepto. En base de datos 2 ya verán cómo se unen tablas y todo eso. Pero iría aquí en el from. La otra parte del select es el where, que es lo que va es a filtrarme registros, ya no columnas, ¿verdad? Esta parte aquí son las columnas. El where me va a filtrar registros, o sea, si yo no quiero ver todos, fíjense que aquí en la parte de abajo donde están los datos, tenemos 8 empleados, ¿verdad? Si por alguna razón yo no lo quiero todos, quiero hacer un tipo de filtro, quiero ver nada más los que sean del departamento 2, aquí lo podemos ver. Entonces yo puedo decirle al gestor de base de datos que yo no quiero verlos todos, quiero filtrar. Entonces utilizo la instrucción where y le tengo que decir, bueno, ¿por qué dato voy a filtrar? Yo le voy a decir que el code departamento es igual a 2. Ya con esto, entonces ya él sabe que él no quiere mostrarme todos los registros, sino solamente yo quiero ver los del departamento 2. Lo genero nuevamente y se dan cuenta que ya varió los datos que me estaba trayendo. Solamente trajo las columnas, 1, 2, 3, 4 columnas que yo le pedía, que está 1, 2, 3 y 4. Son 4 columnas que le pedí, él las puso aquí. Y luego le pedí que solo me trajera los del departamento 2. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahí no se ve el departamento, sería bueno colocarlo. Voy a ponerlo aquí, CopDepto, como para garantizar, ¿no? Para que ustedes vean que es cierto que él me va a traer solamente aquí los del departamento 2.
Ya el departamento 1, 3 y 5, o sea, ya los datos están allí. Solamente que en esta consulta que yo fui a hacer a la base de datos, solo quería ver, visualizar los del departamento 2. Para eso funciona el where, ¿sí? Para filtrar la cantidad de registros o líneas que puedo ver o que quiero ver, ¿sí? Y en el select, acá arriba, entonces uno va a ubicar las columnas que quiere ver. Y en el where filtra las líneas o reglones que quiere ver, ¿sí? Los registros que quiere ver. Entonces, esa parte es muy importante que la tengan en cuenta, el uso del where y el uso del select, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien no entendió algo del video que les dejé? ¿Algo de esto? Necesito que estén muy claros en esto porque es obviamente muy importante para su parcial, que digamos que van a tener este fin de semana, y para el proyecto final también. Preguntas sobre los select, la condición select, el select, el from o el where. ¿Nadie? ¿Todos están claros? Claudio, Carlos, ¿alguna pregunta con select? Preguntas, Joana, Yamilet, Claudio, Carlos, ¿alguien? ¿O todo está claro? ¿Me confirman? Si están contestando, están en mute. No sé si se pueden quitar el mute y contestar, por favor. ¿Alguien por el chat? Ok, dice Joana que está clara. Carlos también. Claudio también. Ok, Joana está en el trabajo listo también. Por el chat está bien, Joana. Bien, está bien por el select. Bien, ahora vamos entonces a las otras instrucciones que estaban en el video. Bien. Nótese que por lo general uno va a colocar asterisco aquí para ver todas las columnas. Eso es lo más tradicional que los que manejan datos, bases de datos lo usan. Esta sentencia es extremadamente utilizada. Select asterisco from y el nombre de la tabla. Porque ahí tú ves todos los registros y todas las columnas. Bien, entonces el asterisco tiene que saber de que siempre lo usan para ver todas las columnas. Bien, quería ver entonces que visualizaran los datos que están aquí abajo, que son los resultados de la tabla. Yo voy a hacer entonces algunos cambios con la instrucción update, que ya vieron en el video. La instrucción update lo que hace es modificar algún dato, ¿sí? Algún dato porque digamos que vamos a actualizar el teléfono, las personas modifican sus teléfonos, las personas cambian de salario, las personas cambian de dirección electrónica. Hay muchos cambios que siempre se hacen, ¿verdad? Entonces, la instrucción update es el que nos va a permitir hacer ese cambio. Vamos a decir que a Vanessa Ortega, que está aquí, a ella le van a cambiar el teléfono o le cambiaron el teléfono y dice, ¿sabes qué? Ya este teléfono que es de casa no es el teléfono donde me van a poder localizar. Me van a localizar mejor en el 6114-5577 y es el nuevo teléfono que ella quiere que lo ubiquen en sus datos, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer una actualización, tienen que tener muy claro qué registros se van a actualizar. En este caso, solamente va a ser una persona. Bien, ustedes entonces seleccionan aquí que la persona va a ser Vanessa Ortega y tratan de buscar el campo o la columna que sea la identificadora o la llave. En este caso, la llave es code empleado. Bien, entonces ustedes van a saber que el code empleado 4, que es el de Vanessa, es el dato, es el registro que ustedes quieren modificar, ¿verdad? Tienen que saber entonces dos cosas. ¿Cuál registro van a modificar? Aquí tienen que estar claros en el registro que sería el 4, el code empleado 4, y tiene que estar claro también en cuál es eh, la columna o el nombre del campo. En este caso es teléfono. Entonces,
al unir esas dos coordenadas, digamos, el del registro y el del campo, ustedes van a ir directamente entonces a cambiar este espacio que está allí, que es el que tiene que ver con el teléfono. Bien, entonces esos son los datos que ustedes tienen que tener para poder hacer un update. Bien, vamos a hacerlo entonces. Bien, entonces update es la instrucción. Van a colocar entonces el nombre de la tabla, empleados. Set, que lo que van a setear, cuál es el campo que van a cambiar. Aquí entonces colocan el campo, que sería teléfono, y le van a setear el dato correcto. ¿Sí? El dato correcto es 6114-5577. Y nunca pueden olvidar el where, ¿sí? Porque tienen que saber que ese teléfono solo se lo van a cambiar a ella, a ese empleado. ¿Cómo se dan cuenta que el empleado es el code empleado 4? ¿Sí? Entonces, con esta instrucción, ustedes estarían cambiándole directamente el teléfono, que antes era 399-7714, le van a estar cambiando a ese empleado. Seleccionan y generan aquí la ejecución. Vamos a ver el resultado. Por aquí abajo me va a dar la instrucción. Me dice, me marcó aquí en verde. Voy a limpiarlo porque tiene mucho. Me marcó verde, o sea que está bien. Para garantizar eso, entonces yo hago un select completo y me voy entonces a donde está el dato. Fíjense que ya el dato de Vanessa cambió y tiene el teléfono que ella misma nos indicó que se actualizara. Igual, si se quiere actualizar un salario, sería lo mismo, solamente que sería el campo salario el que uno quiere actualizar. ¿Sí? Queremos actualizar el salario de algún empleado, lo podemos hacer allí. Es importante también que dentro de las instrucciones update, digamos, voy a hacer, digamos que me piden hacer un incremento al salario de todos o de los empleados del departamento 1. ¿Sí? Los empleados del departamento 1 van a tener un incremento en el salario. Bien, entonces yo podría hacer aquí mismo un incremento en el salario haciendo una operación matemática y es importante que sepan que la pueden hacer directamente aquí. ¿Sí? Al salario yo lo incremento entonces salario por, vamos a decir que le van a aumentar un 10%. Voy a colocar paréntesis como para que se vea más claro. Bien, y voy a separar un poquito esto también acá. Bien. Siempre tengo que colocar un where. ¿Qué me dijeron en la instrucción? Van a cambiarle el salario o van a aumentarle el salario a las personas del departamento 1. Entonces ustedes ya saben que aquí es COPDEPTO igual 1. Bien. Eso significa, viéndola así, porque la tabla es bastante corta, yo la puedo ver desde aquí, que a este y a este que ganaba 1.300 y este que ganaba 950, Josefina y Yamilet. A esas dos personas le van a aumentar el salario. ¿Cuánto le van a aumentar? 10%. ¿Sí? Esta operación matemática me va a generar el 10% del salario y se lo voy a sumar al salario que tiene hoy. ¿Sí? Digamos que en este caso 950 al 10% son $95. Se le van a aumentar a Josefina y aquí el 10% sería 130. Es lo que se le va a aumentar a Yamilet. ¿Sí? Entonces, una ganaba 950 y la otra ganaba 1.300. Y le va a aumentar entonces ese salario. Importante aquí entonces que vean que yo puedo hacer una operación matemática aquí. ¿Sí? Porque obviamente el gestor de base de datos resuelve operaciones matemáticas. Esto me debe dar un aumento y yo le digo entonces siempre en el where a quién le voy a aplicar eso, ¿verdad? Vamos a generar ese update. Aquí mi resultado me dijo que efectivamente salió bien. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar nuevamente select. Y aquí veremos, a ver si me puedo mover, para dejarla exactamente igual en la marca. Ahí está. Bien, Josefina se le aumentó. Fíjense que ganaba 950, ahora quedó ganando 1.045. Y Yamile que ganaba 1.300, ahora
gana $130 más, ganaba 1.300, ahora gana 1.430. ¿Sí? Esa actualización, entonces si se den cuenta, fueron 2 registros, no fue uno solo. O sea que yo puedo usar en el where no siempre la llave de la tabla, puedo usar otros campos, siempre y cuando yo esté seguro de que cumple con la condición los registros que quiero cambiar. ¿Sí? En este caso, era el departamento 1 y ya yo sabía entonces que podía cambiárselo al departamento 1. Bien, entonces esta es actualización de datos. Está compuesto por la tabla, va en donde dice update, ustedes colocan el nombre de la tabla. El set está compuesto entonces por qué campo o qué columna voy a cambiar. ¿Sí? Ahí está. Y luego el where, que me dice qué registros voy a cambiar. Bien. También es importante que se den cuenta de que ustedes pueden modificar varios campos. ¿Sí? Digamos que quieren modificar 2 campos, ustedes podrán hacer esto. Ahí están modificando 2 campos y digamos que este es para el código de empleado 1. Bien, aquí estoy modificando el salario y estoy modificando el teléfono. ¿Sí? Estoy modificando 2 campos. Si puedo hacer eso, lo único que tengo que tener certeza de que ese cambio, los 2 solo se va a aplicar para este empleado, ¿verdad? Este empleado le voy a cambiar el teléfono y le voy a cambiar el salario. ¿Sí? No lo voy a correr para no estar cambiándole tanto los datos. Pero lo que quiero que entiendan es que pueden hacer cambios de varios campos, siempre y cuando sea a todo lo que cumpla con el mismo where, ¿verdad? Voy a hacer 2 cambios, pero al mismo empleado. Bien. Listo, la instrucción update. Ahora un repaso de la última instrucción que estuvimos viendo en ese video era el delete. Y delete lo que va a hacer es a borrar datos. ¿Sí? Ya no es un cambio, ya es un borrado completo. Y aquí es súper importante que siempre le indiquemos a qué registros voy a borrar. Vamos a decir que quiero borrar a este empleado, Rosa Urrutia, ya no trabaja con nosotros, digamos que ya no la vamos ya no va a estar en la base de datos. Ustedes pueden entonces hacer delete from empleados. Le está diciendo, voy a borrar un registro de empleados, uno o varios. ¿Cuáles son los registros que va a borrar? Bueno, todos los que cumplan con que el código de empleado sea 8. En este caso, solo va a ser uno. Este registro se va. Pero siempre hay que tener presente, mucho cuidado, que los delete borra el dato, ustedes ya no pueden recuperar esa información de nuevo. Ya como ya les había dicho, aquí no hay control Z, aquí no hay undo, hacia atrás, si lo borré, ya se fue. ¿Sí? Ya no puedo recuperarlo a menos que tenga que ir a buscarlo en unos backups e insertarlo nuevamente. Bien, entonces siempre tienen que estar seguros y siempre debe tener un where. No hagan nunca un delete sin where. ¿Sí? Eso limpiaría completamente la tabla, a menos que eso es lo que quieran hacer. Bien, hago el delete y entonces él, a menos que tenga, sí, ahí está, me hizo el delete del empleado 8, entonces ya no hay 8 empleados, debe haber 7 empleados nada más. Ahí está, ya el empleado 8 no existe. 3 instrucciones súper importantes para el SQL. El select, el update y el delete. Espero que esté claro. Si no, buscan el video nuevamente. Buscan este video donde se los refresco, nada más para que estén muy pendientes de eso, ¿verdad? Bien, habiendo repasado lo de la semana pasada, vamos entonces con los temas nuevos de esta semana. Bien, vamos a estar viendo entonces las funciones de agrupamiento y un par de operadores que son muy importantes para el manejo de las consultas en SQL. Bien. Bien, funciones de agrupamiento. Las funciones de agrupamiento se utilizan para buscar algún tipo de información especial. ¿Sí? Son funciones puntuales que hacen o buscan un valor especial. ¿Sí? Digamos, vamos a ver 5 funciones de agrupamiento que se utilizan mucho. La primera va a ser la función de agrupamiento min.
¿sí? Esta que ven aquí. Y lo que hace es devolver el valor mínimo de un campo que especifiquemos, ¿sí? Valor mínimo. Bien, vamos a colocar un ejemplo para ver cómo sería eso. Digamos que tenemos una tabla que se llama empleados, que sería esta. Tiene el número, el nombre, el apellido, la cédula, la fecha de nacimiento y la edad. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos buscar la menor edad de estos 10 empleados, ¿sí? Entonces tendríamos que colocar esta instrucción que está aquí, ¿sí? Que es la que creo que vamos a colocar acá. Ajá. Esta instrucción que al lado del select van las funciones de agrupamiento. Aquí coloqué la función de agrupamiento min. Entre paréntesis va la columna. En este caso es la columna donde yo quiero la información. Yo quiero saber cuál es cuál es la menor edad de esta columna. Entonces yo le pongo el nombre de la columna aquí, min edad, entre paréntesis. Luego el from y el nombre de la tabla, normal, ¿sí? Esto entonces va a hacer que el gestor de base de datos me busque el menor de todos estos valores, que en este caso sería 19. 19 porque lo estamos viendo, son solo 10 empleados, digamos, yo lo puedo ver y lo puedo sacar sin tener que hacer una consulta, pero cuando sean 65 empleados, 235 empleados, ya no va a ser tan fácil así hacerlo al ojo. Para eso entonces la consulta va a funcionar, ya sean 10 o ya sean 700 empleados, me va a traer siempre el menor valor, ¿sí? Igual, como funciona el mínimo, funciona el máximo, que es el que está abajo, es la segunda función de agrupamiento. Devuelve el valor máximo de un campo que especifiquemos, digamos, la misma instrucción. Acá entonces le ponemos, cambiamos la función, va a ser max, y entre paréntesis el nombre del campo, que en este caso es edad. Siempre el from y el nombre de la tabla. Bien. Entonces, esa es la sintaxis para la función de agrupamiento. Solo se coloca entre paréntesis el nombre del campo. Bien, ¿qué va a traer esto? Para el mínimo va a traer 19, ya habíamos visto, entonces él va y busca el menor, hace el recorrido de toda la tabla y dice, ah, bueno, el menor de todo es 19. ¿Sí? Y para el máximo, entonces también hace recorrido de toda esa columna y le va a indicar entonces el mayor es 44, que es el que está aquí. Este sería el mayor y este sería el menor. Como ya les dije, la tabla es pequeña, se podía ver a simple vista, pero cuando sean gigantes, en la cantidad de 2.000, 3.000 empleados, ustedes van a poder igual hacer la misma consulta y él va a traer la información correcta. Entonces, la función de agrupamiento, en este caso, como ustedes lo ven, nos trae un valor. En este ejemplo, el mínimo y el máximo, porque son las dos funciones que estamos viendo hasta ahora. Bien. ¿Preguntas antes de seguir con las otras funciones? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Seguimos. Bien, las otras tres funciones de agrupamiento. Count, sum y average. Sí, el count es el conteo de registros. ¿Sí? Lo que el count nos va a buscar es la cantidad de líneas o renglones o registros que tenemos en la consulta. ¿Sí? En una tabla o una consulta si tenemos un Word. Eso lo va a hacer entonces la instrucción count. En la instrucción sum lo que va a hacer es sumar valores de un campo que ustedes le indiquen. Digamos, si yo quiero saber cuál es la suma de todas las edades, yo entonces hago un sum del campo edad. Y la última función, que es average, lo que va a hacer es entonces a buscar el averaje o el promedio, ¿sí? Average es las siglas de averaje, que es en inglés, el inglés de promedio. Entonces, vamos a ver ejemplos usando la misma tabla que habíamos visto anteriormente. Bien, tenemos la tabla de empleados, solo que en esta ocasión tenemos el campo de salario. Bien, ahí está el ejemplo entonces. En este ejemplo,
vemos que colocamos la función de agrupamiento aquí, count, entre paréntesis, el campo. Para la función count es muy común utilizar el asterisco. ¿Por qué? Porque el count lo que cuenta son la cantidad de filas. ¿Sí? Y si yo pongo, en vez de count, pongo edad aquí, aquí pongo edad, él me va a contar cuántas líneas tiene edad, cuántas líneas, no está viendo el valor, sino la cantidad, está haciendo un conteo. Y él va a decir, hay 10. Ok, y si en vez de pongo edad, pongo apellido aquí, y él me va a contar y él va a decir 1, 2, 3, y va a decir, hey, hay 10. Y si en vez de apellido pongo cédula, y él va a contar y dice, hay 10. O sea, siempre va a decir 10. No importa qué campo coloque. ¿Sí? Entonces, muy especialmente para esta función, lo que suele colocarse es asterisco, porque no importa cuál campo uno coloque, el resultado es el mismo, porque él está contando las filas, ¿sí? Ya no está contando los valores que tiene cada campo, sino cuántas filas hay. Así que, por lo regular, el count se utiliza con asterisco. Bien, a diferencia del zoom, que en el zoom sí tengo, aquí está el zoom, pongo la función zoom entre paréntesis, debo colocar un campo o una columna que normalmente debe ser valores numéricos. ¿Sí? En este caso, vamos a poner salario, que es el que está aquí, y él me va a contar entonces cuál es el total de los salarios de los 10 empleados. Va a sumar 800 más 1000 más 920, o sea, va a ser una suma. Es una sumatoria, tal cual. Por lo cual, los campos que van en el Zoom deberían ser numéricos. ¿Sí? Puedo colocar la edad, si quisiera saber la edad total, que no tiene mucho sentido. Y puedo colocar salario. No debo colocar valores de fecha, no debo colocar valores de nombre, porque en realidad no tendría mucho sentido el resultado. Seguramente me va a sumar, puede ser una operación hexadecimal que haga con los valores de eso y me va a dar un número que no va a ser entendible para mí, el valor que me dé. Bien, entonces el zoom siempre deben colocarle valores numéricos, columnas numéricas aquí entre paréntesis. Bien, lo mismo pasa para el average, que es el promedio. ¿Sí? Colocan average, AVG, y entre paréntesis el campo que debería ser numérico. ¿Sí? En este caso, salario. Por las mismas condiciones, obviamente él está haciendo sumatorias, está haciendo promedios y debería ser numérico. Bien, vamos a ver los resultados que nos da esto. Aquí nos da 10, pues son 10 registros, la cantidad de registros que tiene la tabla. La sumatoria lo que hizo fue entonces sumar toda esta columna y nos dio 9.955. Y bueno, el promedio de ese mismo campo, 995,50. ¿Sí? Digamos que hasta nosotros podemos hacerlo porque si tenemos la sumatoria entre la cantidad, es un promedio, ¿verdad? Son 995,50. Ahí tenemos el ejemplo de esas tres funciones de agrupamiento, cómo se utilizan. Lo importante aquí es que vean que el resultado siempre es un valor. ¿Sí? Cuando las funciones de agrupamiento ustedes las ubican solas, o sea, fíjense que aquí al lado del select no hay nada, solamente están ellas, el resultado es un número o un valor, un conteo o una sumatoria o un averaje. No va a traer más información porque él siempre va a buscar el resultado de esa operación. Bien. Antes de pasar entonces con la otra explicación de las funciones de agrupamiento, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió esto? Conteo, sumatoria y promedio. Bien, seguimos. A ver, ¿alguien chateó? Joana, pregunta. ¿Iba a preguntar algo? Ok, me pregunta Joana que en el conteo, si no se usa, ¿cuándo se usa el asterisco? Si no un campo.
Bien, lo que quiero decir es que puedes usar un campo sin ningún problema en el count, pero tu resultado va a ser el mismo, ¿sí? Si aquí en count le pones edad, vamos a, en vez de, digamos que no pongamos asterisco, sino pongamos count edad, entre paréntesis, y yo genero o corro esto, me va a dar 10. ¿Por qué? Porque él va a contar no los valores que están dentro, va a contar cuántas edades encontró. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, y eso es lo que me va a colocar acá. Si yo, bueno, no coloco edad, sino que voy a colocar salario, vamos a decir que haga un count de salario, él no crean que va a sumarme 800 más 1000, no sé, eso no es el count. El count va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me va a colocar 10. ¿Ya? Entonces, como sabemos que siempre no va a dar el conteo de la cantidad de registros que hay, me doy cuenta que no importa que le ponga entre paréntesis. Él lo único que va a contar. Entonces, suele utilizarse asterisco. ¿Para qué? Para no estar buscando y que voy a colocar un campo. Asterisco mucho más rápido. Pongo comando asterisco y me da entonces la cantidad de registros. ¿Ya? Pueden utilizar un campo, no importa. No va a haber diferencia. Le va a dar el número 10 igual. ¿Sí? Pero para facilidad, en el count normalmente se usa asterisco. Porque como se dieron cuenta, no importa qué campo le coloque, siempre me va a dar lo mismo. Porque él no está usando el dato, solo está contando la cantidad de registro que da por resultado. Bien. A ver si lo contesté. No, en este caso no verifica que el campo sea null o empty. Si el campo cumple, Joana me pregunta que si verifica si es null o empty el campo que le voy a colocar allí. Si cumple con el where, si es que tiene where, si es que tuviera where, si lo que cumple con el where, él lo va a contar. En este caso no tiene where, o sea, él va a contar toda la tabla, va a contar la cantidad de registros, aunque estén en nulo. Para él, nulo también es un valor, ¿sí? Y un dato en blanco, digamos, es un conteo válido también, ¿sí? Porque el con lo que hace es contar. No le interesa mucho el dato, le interesa es el conteo. Bien, sigamos. Bien, ustedes dirán, bueno, son funciones de agrupamiento, pero si no veo nada agrupado. Bueno, para eso entonces está la instrucción que se llama group by, ¿sí? Es un comando SQL que se usa para agrupar filas que tienen los mismos valores, ¿sí? La cláusula group by unida a un select permite agrupar filas según las columnas que se indiquen como parámetro y se suele utilizar en el conjunto de funciones de agrupación o de agrupamiento para obtener el resumen agrupado por columnas que necesiten. Bien, entonces, las funciones de agrupamiento que vimos hace un momento suelen utilizarse junto con la instrucción group by, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que yo no quiero toda la sumatoria o no quiero la sumatoria nada más por un where en específico, lo quiero por varias condiciones. ¿Cómo puedo hacer eso? Solamente agrupándolas. Hazme la sumatoria, pero agrupándola, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo podemos hacer esto. Utilicemos la misma tabla de empleados, solamente que en esta ocasión empleados tiene un poquito más de campos, tiene nacionalidad, tiene departamento, ¿sí? Entonces, usando las mismas funciones de agrupamiento que vimos anteriormente, ahora la diferencia es que fíjense que al lado de la función de agrupamiento hay un otro campo, ¿sí? Entonces estoy haciendo un conteo, pero ya no es que quiero contar toda la tabla, no. Quiero contar por nacionalidad, ¿sí? Para eso entonces yo coloco al lado aquí el campo y cuando yo coloco el campo al lado de una función de agrupamiento, estoy obligado, según la regla, a agregar aquí la instrucción group by después
del from o del where, dependiendo. Y tengo que colocar el mismo campo que está arriba. En el group by siempre debe ir los campos que acompañan a la función. En este caso solo hay uno, entonces coloco en el group by solo nacionalidad. Si hubiera 3 campos al lado del count, esos 3 campos yo los tengo que bajar aquí, al group by. ¿Sí? O sea que este campo, déjenme, digamos, ponerlo de la manera más correcta. Este campo que está aquí, debo bajarlo acá. O mejor dicho, copiarlo. ¿Sí? Y eso entonces me va a dar una respuesta completamente diferente a lo que hemos visto con la función del count. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjese que lo que va a decirme es, bien, ¿quieres las nacionalidades? Te las busco. Y quieres contarlas, te las cuento. Entonces, ¿qué hizo él? Él dice, ok, ¿quieres agrupar por nacionalidad? Entonces, primero voy a ver cuántas nacionalidades hay. Ok, hay Panamá, Panamá y Panamá. Y la fue agrupando. Agrupó Panamá y después dice, bueno, ahora te las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces yo digo, bueno, Panamá tiene 8. Y después busca, ok, también tengo Colombia. Y dice, ok, Colombia tiene 2. Y entonces me hace el conteo. Ya este es entonces un conteo con un count, pero agrupado por nacionalidad, porque obviamente yo le especifiqué que ese es el campo que quería agrupar aquí, nacionalidad. Si hubiera más nacionalidades, digamos que había 3 o 4 nacionalidades en vez de 2, él me pone entonces 4 registros y me hace el conteo de cada uno por separado. ¿Sí? Fíjense que ya cuando la función de agrupamiento se acompaña por un campo, ya el resultado no es un valor, no es solo un valor numérico, ya es una, digamos, una matriz de datos o una tabla de datos que me da lo que yo le pedí, la columna nacionalidad y el conteo de ellos. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá, en la segunda. Vamos al segundo. En el segundo usé un zoom acompañado de departamento. ¿Sí? Déjame borrar acá. Que va a ser él. Va a ir a la columna salario porque es la que les coloqué en el zoom. ¿Sí? Aquí en el zoom le puse salarios. Él va a decir, ok, voy por esto. Pero me va a agrupar los departamentos. Entonces dice, ok, él quiere sumar, pero los de conta primero. Entonces va y busca conta, contabilidad, contabilidad, encuentro 2 y sumo aquí 800 y 1200 y me va a decir contabilidad 2000. Después va a buscar informática y dice, bueno, informática solo tiene 1, 1000. Producción va sumando este y este y este y este. ¿Sí? Entonces, va a ser la misma sumatoria, pero esta vez va a agruparlas. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, necesito ver el departamento y como lo estoy colocando al lado de una función de agrupamiento, estoy obligado a colocar acá abajo, adicionarle la instrucción group by y colocar el campo aquí. De esa manera me va a dar entonces mi resultado. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuál es el resultado de esta ejecución. Me colocó todos los departamentos que encontró y la sumatoria de sus salarios por departamento. Entonces, ya aquí se dan cuenta de que estas consultas me van dando como algunos resultados que posiblemente en una empresa me vayan a pedir. ¿Sí? Recursos humanos, digamos, es uno de los datos. Hey, yo quiero saber cuánto es el salario total por departamento. Ok, hago esta consulta que ven aquí, select departamento, @sum salario. Y aquí, esta respuesta yo se la paso al gerente de recursos humanos que dice, ok, ya sé cuánto está gastando o cuánto es el gasto de salario por departamento. ¿Sí? Siempre con agrupamientos, siempre con las funciones de agrupamiento que son muy utilizadas para procesar reportes y para dar datos a la alta gerencia para que tome decisiones. Bien, asimismo con las otras funciones. A ver, alguien me pregunta. Si uno quiere adicionar una línea con un total abajo de todas esas sumas. Bueno, si quieres un total de todo, entonces digamos que tendrá que hacer dos select, ¿verdad? Un select por departamento y otro select solamente sumando todos los salarios.
¿sí? Digamos que el gestor de base de datos no es un procesador de reportes, que un procesador de reportes quizás ya te agrupe y te haga una sumatoria final, ¿no? Para el gestor de base de datos, tú tienes que ir, cada resultado que tú quieras es una consulta. Entonces, si uno quiere, por lo menos que quería ver los salarios por departamento y después quiere saber cuánto es el salario total de toda la empresa, tendría que hacer dos consultas. Primero esta y después otra abajo que sea un select, sum, salarios, from empleados. ¿Ya? Entonces, una agrupada y una sin agrupar. Una va a venir con el detalle por departamento y el otro va a venir con el total de los salarios. ¿Sí? El total de los salarios sería lo mismo que vimos hace un momento, que sería 9.950, que era el total de los salarios. ¿Sí? Entonces, sí, cada resultado es una consulta. Bien. El último ejemplo, entonces, lo que va a buscar, fíjense que aquí va a buscar un máximo, ¿sí? La función que vimos de máximo. Entonces, digamos que el gerente de recursos humanos quiere saber, yo quiero saber por departamento cuál es el salario máximo. ¿Qué quiere decir esto? También va a buscar salarios, pero ya no va a ser un conteo. Yo quiero saber cuál es el mayor salario por departamento. Vamos a ver, digamos, producción, que es el que más gente tiene. Él va a separar aquí producción, producción, producción. Ya no va a contar, sino que ahora va a comparar. Este gana 920, 900, este gana 1200, este gana 925. Entonces, para producción, él va a decir, producción, el máximo salario es 1200. ¿Ya? Pero como estoy pidiendo una lista de departamentos, él también va a buscar el máximo en contabilidad, el máximo en informática, el máximo en cobros. ¿Sí? Porque ya no estoy pidiendo un dato nada más, le estoy pidiendo ese máximo por departamento. Vamos a ver cuál sería su resultado. Los mismos departamentos y me da entonces otros valores. Estos valores no son la sumatoria. Estos valores son el máximo salario por cada departamento. ¿Sí? Eso quiere decir que en cobros hay una persona o varias que ganan 1.400 y ese es el mayor salario. No hay alguien más que cobre más de 1.400 en cobros. ¿Sí? Digamos en producción, el que más cobra 1.200. Hay muchos, ¿sí? Pero el que más cobra 1.200. ¿Cómo puedo saber cuántos empleados tengo en producción? Bueno, tendría que hacer un select con departamentos y con un count, ¿sí? Y eso me daría entonces cuántos empleados tengo por departamento. De hecho, lo podemos hacer. Bien, ¿alguna pregunta de esto que es la función de agrupamiento ya utilizándose como en realidad se utilizan en las empresas, en todas las bases de datos que tenemos a nivel universitario, empresarial? Así es como se utilizan las funciones de agrupamiento. Muy pocas veces se utilizan solas, como lo vimos al principio. Se utilizan acompañadas de la sentencia group by para agrupar por diferentes columnas. Vamos a ir a la base de datos para hacer algunos ejemplos y ahí de manera más dinámica podemos verlo. Bien, voy a generar una casilla nueva. Nos vamos a ir con el mismo ejemplo de empleados. Bien, fíjense que tenemos la tabla de empleados. Aquí tenemos departamentos, pero los departamentos están por número o códigos y están por nacionalidad. Bien, yo quiero saber cuántas nacionalidades hay y cuántos empleados tengo para cada uno. Bien, entonces yo hago un select y quiero ver nacionalidad, ¿verdad? Porque eso es lo que acabo de decir, nacionalidad. ¿Y qué quiero hacer? Saber cuántos son. Ok, le hago un count. Como dije, el count tradicionalmente se usa con asterisco. ¿De qué tabla? Ok, la única que estamos manejando por ahora, que es empleados. Bien. Si yo ejecuto esto, puede ser que me dé resultado. Eso es algo peligroso que tiene estas funciones de agrupamiento. La mayoría de los gestores de base de datos no me dicen que tengo un error. Aquí hay un error, digamos, de sintaxis, ¿sí? Pero él no lo identifica como un error, ¿sí? Aquí me hace falta el group by, porque en mi
En la regla que dije, nacionalidad tendría que bajar a un group by aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo y después vamos a hacerlo sin el group by para que ustedes vean que el resultado es diferente. Y es muy peligroso porque los gestores de base de datos no lo reconocen como un error. Bien, la regla me dice entonces que si yo uso una función de agrupamiento acompañada de un campo o varios campos, tengo que bajar ese campo a el group by. Bien, y ahí sí ya puedo correrlo. Entonces, miren que mi resultado es Panamá tiene 4 empleados, Venezuela tiene 2 empleados, Colombia tiene 1 empleado. ¿Sí? Entonces, hay 7 empleados, ¿sí? Y la mayoría son panameños, según esto. Bien, importante es que yo puedo tener varios campos aquí, inclusive puedo tener varias funciones acá. ¿Sí? Yo puedo, además del conteo, puedo saber cuál es la sumatoria del salario. ¿Sí? Adicioné una función de agrupamiento. No es necesario entonces bajar nada aquí porque aquí se adicionan es los campos que acompañan a la función. Ahora mismo no, el único campo que acompaña a la función es nacionalidad. Bien, ejecuto. Fíjense, se dan cuenta entonces que mantengo el conteo, pero ahora ya sé esos 4 panameños, cuánto es su total, cuánto es el salario total de ellos. ¿Sí? 4.945 es el salario total de los panameños. De los venezolanos, 2.630 es la sumatoria de estos 2 salarios. Y solo hay un colombiano, así que ya se sabe que es él, solamente esa persona gana 1.500. ¿Sí? Fíjense algo importante cuando estamos usando funciones de agrupamiento. Las columnas resultado, los resultados, sale la misma función, ¿sí? O a veces no sale nada. No, o sea, no sale nada en el encabezado. Sí no sale el detalle y los datos, pero a veces no sale nada en el encabezado. Entonces, esto no es usual de que uno lo deje así porque, vamos, se ve un poco feo. Para eso, entonces, uno aquí utiliza alias. Esos alias solo nos van a servir para decirle, cuéntame, pero en el encabezado de esa columna, yo la quiero de otro nombre, ponme cantidad. ¿Sí? Puedo colocarlo así o puedo colocarlo como as cantidad, como diciendo, este dato, colocarlo como cantidad. ¿Sí? Y aquí, as top salario. Vamos a ponerle top salario. Hago la ejecución, ahí no tengo que hacer nada diferente. Y fíjense que entonces acá, el resultado es el mismo, pero el encabezado de la columna ya me la coloca con el nombre que yo quiero, con estos alias que están aquí. Eso se llama alias y se utiliza mucho cuando uno usa estas funciones para no mostrar precisamente la función ahí, que uno se ve un poco feo. Si agarra esto y lo pasa a un Excel y lo envías como un resultado, seguramente no van a entender. ¿Sí? Hay que colocarle el alias entonces para poder que entiendan a qué se refiere cada dato. Bien, consultas. Consulta de la función de agrupamiento. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Bien. Digamos que quiero agrupar por departamento. Para agrupar por departamento, entonces coloco aquí CopDepto. Pero también quiero agrupar por nacionalidad. Y quiero saber entonces cuál es la sumatoria de los salarios. Por departamento y por nacionalidad. Puedo hacer esto, claro. From, el nombre del campo. Y puedo entonces, tengo que usar el group by. Pero ojo que el group by, ahora tengo una función de agrupamiento. Una función de agrupamiento acompañada de 2 campos. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer que estos campos bajen al group by. ¿Sí?
Eso es lo que me dice la regla. Agarro, copio aquí y lo llevo acá. Bien, esa es la manera correcta de hacer esta función. Copiar esto y llevarlo abajo. Ejecuto. Entonces me dice, bien, me agrupa primero por lo primero que puse, Panamá, que me dice, ok, el departamento 1, departamento 1 Panamá tiene este salario, departamento 2 tiene también un panameño. O sea, lo que me quiere decir es, bueno, en el departamento 2 trabajan 2 nacionalidades y esta es la sumatoria de esas 2 nacionalidades. ¿Sí? En el departamento 1, ¿sí? Trabajan 2 nacionalidades también. Eso es lo que me las dividió. Esa es cuestión de colocar un order ahora. Y también entonces trabajan, esa es la sumatoria de los salarios de ese departamento. Y en el departamento 3 trabaja un panameño y en el departamento 4 trabaja el único colombiano que hay, ¿verdad? Yo puedo hacer entonces agrupaciones compuestas, ¿verdad? Pero cuando hago estas agrupaciones compuestas, tengo que bajar o estar claro que tengo que bajar todos los campos que van acompañados de la función de agrupamiento. ¿Sí? Eso es importante. Bien, si quiero entonces, los salarios por departamento serían así. Salarios por departamento. Ahora, digamos que se me olvidó y no le puse el group by. ¿Sí? Cuando corro esto, el gestor, el gestor me va a dar un resultado. Fíjense el resultado que me dio el gestor. ¿Sí? Digamos que me pidieron cuáles son los salarios por departamento. Yo no me di cuenta que cometí un error aquí, porque aquí hay un error. Voy a poner un error. Aquí hay un error. Pero un error más de lógica. ¿Sí? El gestor no lo toma como un error. Y te da este resultado erróneo. Y es lo peor, porque entonces como no te da error y tú estás un poco distraído, agarras este resultado y lo envías y dice, ah, aquí está el total por departamento y solo es enviado un registro. Esto está completamente mal. ¿Sí? Solo que el gestor de base de datos no te lo está indicando. ¿Por qué está mal? Porque la regla dice que el group by tiene que ir acompañado por el campo. El group by se coloca el campo que acompaña a la función de agrupamiento. Fíjense que aquí decía que el departamento 1 tenía 9,000, el salario era 9,075, pero en realidad estos son los diferentes departamentos y el salario de cada departamento. Hace un momento todo el salario lo tenía un solo departamento. Los 9,000 estaban aquí. ¿Sí? Eso era un resultado erróneo. Simplemente porque se nos olvidó agrupar o colocarle el group by. Si no coloca el group by, mi resultado puede estar mal. ¿Sí? Entonces, no se les olvide cuando una función de agrupamiento, no importa cuál sea, el mínimo, el máximo, el average, el sum, el count, cualquiera que sea, si acompaña campos a esa función, tengo que colocar esos campos en el group by. Bien. Quiero ver, vamos a ver, el averaje por nacionalidad. Entonces, utilizo el AVG, que sería promedio. Y este sería entonces el salario promedio por nacionalidad. Bien, para cambiar de ejemplo, vamos a buscar, creo que aquí tenemos una tabla de producto también. Vamos a hacer ejemplos diferentes. Bien, aquí tenemos unos productos. Productos están por categoría. Fíjense que aquí la categoría 1 pueden representar, pareciera que fueran como televisores, la categoría 2, laptop, categoría 3, desktop, ¿no? Entonces quiero saber el conteo de cuántos productos tengo por categoría. ¿Sí? ¿Cuántos productos tengo por categoría? Entonces yo tendría que colocar, ok, con categoría.
Como es un conteo, count. Siempre uno tiene que estar atento de qué es lo que se solicita. From, en este caso, la tabla es productos. Y a utilizar el group bar. Bien. Bien, aquí entonces está cuántos productos de la categoría 1. Tengo 3 productos. De la categoría 2 tengo 2 productos y la categoría 3 entonces tengo 3 productos. ¿Sí? Entonces aquí ya yo puedo saber entonces cuántos productos tengo por categoría. Normalmente entonces cuando se solicita información, cuando dice muéstrame la información por producto, por categoría, por proveedor, cuando uno dice por es porque está agrupada, ¿sí? Agrupada. Bien, consultas. ¿Me consultas? Bien, si no es consulta con la función de agrupamiento, vamos al siguiente tema. Vamos a ver el operador like. ¿Sí? El operador like es un operador lógico que se utiliza para determinar si una cadena de caracteres específico coincide con un patrón en un campo. ¿Sí? Se utiliza normalmente con la sentencia where para buscar un patrón específico en una columna o campo. Bien, el like, digamos en la traducción sería como o parecido a. En este caso, uno puede buscar, se utiliza para búsquedas en cadenas grandes. Digamos que yo quiero buscar a todas las personas con apellido, con un apellido específico o con un nombre específico. Quiero saber todas las personas que se llamen Ana. Yo podría utilizando con el like, ¿sí? El único operador que me va a permitir buscar esas condiciones. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza en el where. Aquí le coloco el campo donde yo quiera buscar, digamos, el nombre, va a tener entonces el nombre de todos los clientes. Le pongo like para decirle, bueno, búscame lo que sean parecidos a, y entre comillas simple o apóstrofe le pongo el valor que quiero y al lado un comodín. Esto es el comodín o el símbolo de comodín para el like y es el símbolo de porcentaje. ¿Sí? Lo que quiere decir esto es que él va a buscar en todos los nombres todo el que comience con A, no importa, el comodín significa no importa lo que hay en esta posición. Eso es lo que significa el comodín. No importa lo que hay en esta posición. El segundo ejemplo, quiere buscar los empleados y en la cédula dice que quiere buscar like los que comiencen con 8 y no importa qué hay después de eso porque le puso el comodín. Eso quiere decir que la cédula me puede indicar todas las cédulas que nacieron en Panamá, digamos, son cédula 8. Yo puedo buscar entonces todos los empleados cédula 8, ¿sí? Usando el like. Vamos a verlo directamente en el MySQL. Vamos a volver a sacar una y va a ser por vamos por los empleados de nuevo. Bien, digamos que yo quiero buscar todos los apellidos que comiencen o los nombres que comiencen con M. ¿Sí? Entonces yo podría colocar aquí where, en el where, ubico nombre, like, y coloco M y el comodín, que es el símbolo de porcentaje. Fíjense entonces que él va a buscar en esa columna y me va a traer a la única persona que su nombre comienza con M. Su nombre comienza con M. Puedo utilizar el comodín antes o después, como quieran. Fíjense que ahora voy a copiarlo acá abajo y lo que voy a buscar es en apellido.
pero quiero todo lo que terminen con Z, ¿sí? Fíjense que entonces el comodín lo pongo adelante. No importa con qué comienza el apellido, quiero que termine con Z. ¿Sí? Y fíjense entonces, Suárez, Martínez, Gómez, Hernández, Gómez, Rodríguez. Todos terminan con Z. Entonces, lo que hace es buscar una pequeña cadena que tú quieres buscar dentro de una columna, ¿sí? Y puede ser algo tan simple, ¿verdad? O sea, puede ser una letra nada más, como en este caso la Z, o puede ser algo un poco más complejo, utilizar más letras si quieren, dependiendo de la búsqueda que quieran hacer. El like se utiliza para buscar. Bien, se puede utilizar también el like con dos comodines, ¿sí? Si yo lo pongo antes y después, lo cambio por la letra A. Eso quiere decir, me va a buscar, no importa en qué posición, todos los nombres que tengan A en alguna posición, no importa en qué posición, me la buscaría, ¿sí? Mira, Josefina, Juan Carlos, Katia, Vanessa, María Teresa, Yamile, ¿sí? No es que comiencen con A, ni es que terminen con A, sino que le puse el comodín antes y el comodín después. Y él entonces está buscando todo el que tenga A, ¿sí? O todo el que tenga AN. Si yo quiero buscar una cadena específica como AN, ya obviamente me va a traer menos resultados. Aquí, Juan, AN, y Vanessa, AN. Entonces, el like me va a ayudar a buscar dentro de un campo que puede ser observación, un campo de observación, un campo de dirección, y ahí voy a poder hacer búsquedas. Déjenme buscar una tabla que yo sé que es una tabla un poco más grande, y así podemos hacer mejor una búsqueda que se vea un poco mejor. Bien, denme un segundo. Vamos a ver en esta base. Esta base tiene una tabla que se llama personas. ¿No? Bien, y aquí tenemos a muchas personas. ¿No? Muchas personas. Bien, ya esta es una base que tiene obviamente más cosas. Voy a utilizar el número de documento, que es la cédula. Fíjense, aquí voy a buscar el número de documento. Si quiero buscar a todas las personas nacidas en Veraguas, cédula 9, ¿verdad? Yo pongo where, número de documento, like, 9. Y el símbolo de porcentaje que sería comodín. Fíjense, todos comienzan con el 9. Miren que aquí no solo me trae los de Veraguas, sino que me traen los pasaportes que tienen 9. ¿Verdad? Yo podría obviamente filtrar eso si le pongo 9 guión. Si pongo 9 guión, ya ahí me estoy filtrando de que ya no sean pasaportes, solamente sean cédulas. Ahora sí. Todas las personas nacidas en Veraguas la puedo buscar usando el like. ¿Sí? Se utiliza mucho, digamos, con la cédula porque hay veces que yo no tengo el origen de cada persona, pero puedo, por medio de la cédula, buscarla o identificarla de esa manera. ¿Sí? Bien. Se utiliza mucho también con las direcciones. ¿Sí? Vamos a buscar aquí mismo en personas, aprovechando de que tengo muchísimos datos, from personas. Busquemos en dirección. Tráeme a todas las personas que vivan en Tocumen. Entonces yo tendré que colocar aquí Tocumen. Bien, entonces, miren que me trae muchísimos datos y fue porque en este campo encontró algo que dice Tocumen, Vía Tocumen, Altos de Tocumen, Tocumen Nueva Barriada. Bien, entonces yo puedo hacer una segregación de información dependiendo de lo que necesite. Aquí está, Tocumen. Vamos a decir Chorrera, vamos a ver si consigue alguien de Chorrera. Está también.
Ya sé, entonces, personas que viven en Panamá Oeste. Ahí están, esa es su dirección. Y en algún lugar de su dirección debe decir Chorrera, para poder que coincida con esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con el like? No hay preguntas. Seguimos con la siguiente instrucción, entonces. El siguiente operador que vamos a estar viendo se llama between. ¿Sí? El between también se utiliza en la cláusula where, pero en este caso es para seleccionar un rango de datos. Normalmente, rango de fechas o rango de valores numéricos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se utiliza? Se utiliza en el where, como había comentado. Aquí está en el where. Coloco el campo donde voy a hacer la búsqueda, coloco la instrucción between y dos valores. El valor inicial, 1, y el valor final, 2. Y un AND en el centro. ¿Sí? Eso quiere decir que en realidad va a ser un rango. Aquí va a ser como un rango. O sea, tráeme todas las ventas, está diciendo aquí, tráeme todas las ventas cuya fecha estén entre el 1 de agosto del 2020 y el 31 de agosto de 2020. Entonces, eso es lo que crea es un rango aquí. Y todo lo que esté, todas las ventas que estén en ese periodo, la va a traer. ¿Sí? En el siguiente ejemplo, está buscando edades entre, between significa entre, 18 y 30. ¿Sí? Rango 1, valor 1, límite 2, y en el medio, él va a traer todo lo que esté en ese rango. Todas las personas entre 18 y 30 la va a traer aquí. Siempre separada entonces por el LAN, que es la que dice entre este y este. ¿Sí? Between significa entre. Bien, vamos a la base de datos a hacer algunas consultas utilizando el between. Bien. Bien, aprovechemos también déjame ver si aquí encuentro algo de fecha. Sí, aquí hay fechas. Bien. Voy a hacer una consulta de las personas nacidas entre 1970 y 1988. ¿Sí? Entonces yo lo coloco siempre que voy a hacer la búsqueda en el where y voy a utilizar el campo que se llama fecha de nacimiento, between, entre, bien, rango 1, que sería 1970, el 1 de enero de 1970, y el 31 de diciembre de 1999. Fíjense que cuando yo ubico fechas, siempre trato de usar este formato. Año, mes, día. ¿Sí? Año, mes, día. Es un formato utilizado por la mayoría de los gestores de base de datos. No sé si lo había comentado antes. Y es muy, digamos, una buena práctica utilizar ese formato porque dependiendo del gestor de base de datos, él no le va a dar problemas. Hay unos gestores que molestan con otro formato, pero todos lo reconocen. Bien, voy a buscar a la persona entonces que nacieron en este periodo y ahí está, hice la consulta y fíjense, personas que nacieron entonces entre 1970 y 1999. Obviamente voy a bajar todas las personas que nacieron en el 70 nada más. Ahí está, fíjense, las fechas de nacimiento nacieron en el 70. Importante mencionarle, bueno, hay muchas personas que nacieron en el 70 aquí en esta base. Importante mencionar que los rangos que se ubican al principio y al final son incluidos, o sea, lo incluye. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a ver si yo quiero... bueno, aquí está bien el ejemplo. Me trajo una persona que nació el 1 de enero de 1970, que es el rango inicial, o sea que está incluido, ¿verdad? No es que me está trayendo el que nació el 2, no, él incluye el rango S. Puse 1 de enero del 70 y él me trajo una persona del 1 de enero del 70, eso que lo está incluyendo.
Si hay una persona que también nació el 31 de diciembre, también la va a traer porque también incluye el rango, el valor final. ¿Sí? Vamos a ver si por coincidencia hay una persona de esa fecha. Sí, también hay una persona de esa fecha. Ya la vemos. 31 de diciembre del 70 y es la fecha final. O sea que esos valores que estoy colocando al inicio y al final del between, del rango, también los incluye. El between es muy utilizado para fechas como estas. Yo quiero saber todas las ventas realizadas en un mes. ¿Sí? Entonces yo coloco entonces las dos fechas, el inicio de mes y el final de mes, y él me va a traer entonces esa información. Se utiliza también para valores, como cuando estábamos aquí trabajando con los empleados en esta base. Déjenme cambiar de nuevo. Aquí en empleados. Bien, ahora digamos que yo quiero buscar los salarios entre 1,200 y 1,500. Entonces yo tendría que adicionar aquí el where, salario, between, entre 1,200 y 1,500. Fíjense acá los salarios que hay. Nos va a traer este, nos va a traer este y nos va a traer este. Porque los demás están fuera de rango. Va a traer 3 personas nada más. Ahí está. 1,200, 1,500 y 1,430 porque cumplen con el rango este. Entonces, para rangos, el between es el operador más utilizado y el mejor, que pueden utilizar de mejor manera. Tanto edad como para fechas de nacimiento, tanto edad como para montos, salarios, precios, cantidad de ventas, todo eso lo pueden usar con el between porque él hace un rango de valores, normalmente valores numéricos o de fechas. Bien, consultas con estos dos operadores, con el between y con el like. Ahora con el between. Los leo o los escucho. No hay preguntas. Aprovecho para dar otra instrucción que es el order by. Cuando uno hace alguna consulta, él va a presentar la información de manera que uno lo pueda ver ordenado, digamos, por la llave que la tabla tiene. Si la tabla está ordenada por coto empleado, él va a presentar siempre el coto empleado menor y el otro mayor. Pero uno puede alterar ese orden en el resultado con una instrucción que se llama order by. Bien, alguien me comentó, todo está ok. Ricardo dice que todo está claro. Bien, me voy a ir de nuevo a la base, perdón. Lección 2, aquí las personas. Bien, fíjense que aquí me da entonces todas las personas ordenadas por nombre. Fíjense que aquí está como ordenado por nombre. Si yo quisiera que todo este resultado me lo ordene por apellido, porque quiero verlo primero por apellido, entonces yo podría hacerlo. Para eso, al final, le voy a colocar la instrucción order by, que quiere decir ordéname. ¿Por qué campo quieres que ordene? Ok, por primer apellido. Que es este campo. Ahora, este resultado me va a dar diferente porque va a ordenar primero a los que tienen apellido con la A o con la B primero y con la Z de último, ¿verdad? Porque yo le acabo de decir que quiero ver el resultado de manera ordenada por apellido. Fíjense que aquí comenzó por Abusetti, Acosta, Adames, Almengor. Ahí está. Y si me voy al final, los últimos van a ser los que terminen con Z, aquí está, Won y Sen. Ordenados porque yo le dije ordenado por apellido.
Bien, pero el orden no siempre va a ser ascendente, que es este orden que vemos aquí. Ustedes pueden indicarle si el orden es ascendente o descendente. El default del gestor de base de datos es así. ¿Sí? Ahorita si lo corro, me va a salir exactamente igual a que si no tuviera nada. O sea que el default de él es ascendente. Pero si ustedes quisieran presentar la información de manera inversa, o sea, descendente, ustedes le ponen aquí entonces descendente, des, que va a ser la primera persona que va a colocar aquí es al que se pillaba send, que es con Z, y el último va a ser este Abusetti, que comienza con A. ¿Sí? Lo voy a correr nuevamente. Y aquí está. El primero que me presenta es send, después won, después ya Wharton, y el último, si me voy hasta el final, me va a presentar entonces a Busetti. Está ordenado de manera inversa, ¿sí? Porque le dije aquí que es descendente. Eso es como ustedes lo quieran. El order by ustedes pueden usar como ustedes lo quieran, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a ver con Villarreal. Bien. Villarreal, si se dan cuenta aquí, está ordenado. Déjenme buscar el anotador. Villarreal Castillo, Villarreal Valdés, Villarreal de Jaén y Castillo. Se ve que está ordenado, después de ordenarlo por apellido, no tiene ningún orden para el segundo apellido, ni esto. Seguramente utilizó los números de acá para seguir ordenando. Pero si es que ustedes quieren tener un orden específico más allá del apellido, porque bueno, aquí vemos que hay varios Villarreal. Ok, usted dice, no, quiero por primer apellido, por segundo apellido y después por nombre. Entonces también lo pueden hacer, ¿sí? En este caso, dice, bueno, primer apellido y después segundo apellido. Segundo apellido. Y en este caso, vamos a colocar los dos ascendentes, digamos, para que sea mejor. Y se van a dar cuenta entonces que ahora me va a ordenar esto y me va a ordenar este. O sea que ya no va, este Villarreal quizás no salga primero. ¿Sí? Quizás aparezca, bueno, Castillo debe aparecer primero, pero debería seguir el otro Castillo. Bien, ahí entonces me va a presentar otro orden. O un error, no se llama, a ver, segundo apellido, no se llama segundo apellido, déjenme ver, perdón. El campo no es así. Bueno, es que está mal escrito. Segungo. Alguien le puso segungo. Y no es como esté bien o mal escrito, es como lo crearon en la tabla, por eso es muy importante crear la tabla bien. Bien, busquemos a Villarreal nuevamente. Aquí está Villarreal. Y se dan cuenta que ahora le siguen los dos Castillos, porque entonces van en el orden, después de Jaén, porque siguen en el orden ascendente, y después Valdés. ¿Ya? Entonces, yo puedo dar el orden específico en que se me va a presentar la información. No solo por nombre, sino también yo puedo ordenar por fecha de nacimiento. Quiero que el que nació primero aparezca primero. Lo ordeno entonces por fecha de nacimiento. Si quiero ordenar por número de documento, también ordeno por número de documento. El orden lo van a dar ustedes y lo van a dar en este argumento que se llama order by, para ordenar el resultado. ¿Sí? En este caso, digamos, cuando son resultados como este, que para eso uso esta base de datos porque tengo como unos 38,000 clientes aquí y puedo entonces presentar más información y se ve mejor por qué es bueno ordenarlo y por qué es bueno hacer búsquedas. Bien, aquí me están diciendo en el chat, vamos a leer las preguntas. ¿Cuál es la instrucción si quiero que todo esté como el inicio de la tabla, o sea, por default? No, por default, o sea, si tú colocas el select asterisco from persona, solamente eso, sin where, te va a aparecer la tabla tal cual se fue agregando la información. Si ya le quitas el order by, él te va a aparecer entonces en el orden, el default que tiene la tabla, que en este caso sería la llave principal, es la que ordena.
Si uno no lo pone order by, él va a ordenar por la llave principal. En este caso, el campo que se llama ID, que sería como el ID de persona, es donde va a estar ordenada si uno no le coloca el order by. Fíjense que le quito el order by y hago la misma instrucción y ya no está ordenada por apellido, ni por segundo, ni por nada. Va a estar ordenada por ID. Me decía que había 2 Castillos. Sí, bueno, porque es una lista de personas y obviamente Castillo, hay dos personas que se apellidan igual con los 2 apellidos. Deben ser incluso familia, ¿no? Por lo menos Villarreal, lo más seguro, aquí Villarreal Castillo, de hecho son la misma persona. Está repetido aquí. ¿Sí? Pero esta repetición ya no tiene que ver con la consulta, sino cuando ingresaron la data, no tuvieron los controles suficientes para identificar que era una persona repetida. No es la consulta, es cuando insertaron la data. ¿Sí? Eso tiene que ver ya porque obviamente yo hice una copia de una base de datos de ejemplo y no tiene que ver con el select que estamos haciendo, sino con cuando ingresaron la información. Bien, ¿alguien más? Sí, hay varios datos repetidos, puede ser. Sí, con las cédulas donde lo vamos a identificar, porque sí pueden apellidarse igual, porque pueden ser familia, pero la cédula sí no debe estar repetida. ¿Sí? La cédula no debe estar repetida. Casi en ninguna base de datos deberíamos tener una repetición de la cédula cuando estamos por lo menos en la tabla de cliente, pues en la tabla de personas. Bien, entonces hasta aquí son las instrucciones que yo quería darles a ustedes en la tarde de hoy. Son muy importantes, las vamos a profundizar muchísimo más en base de datos 2, si es que le doy base de datos 2 a ustedes. En base de datos 1 yo trato de que sea una sola tabla, no haya tantas tablas mezcladas, porque para no confundirlos, y ya en base de datos 2, entonces sí hacemos una combinación de tablas, relacionarlas, buscar información entre 2 o más tablas para saber el camino y la ruta de la información, que es súper importante que se enteren. Pero primero, si no se saben las instrucciones básicas, el select, el update, el delete, la creación de tabla, create table, la creación de la llave primaria, la creación de la llave secundaria, eso es mucho más importante. Y tienen entonces base de datos 1 es para eso, para poner esas bases de cómo hacer un select, para qué es el where, para qué es el from, para qué el order by, para qué el group by, cómo sumo, cómo cuento. ¿Sí? Eso es base de datos 1 para eso. Ya darle más profundidad al tema, entonces es base de datos 2, donde le damos más profundidad, más, digamos, para llegar a puntos más profesionales como crear programas directamente en la base de datos, crear vistas, crear procedimientos almacenados, que es lo que normalmente damos en base de datos 2. Bien, chicos, esta semana tenemos el examen parcial. Se los habilito, o mejor dicho, está automáticamente ya la hora, desde las 5 de la tarde se va a habilitar el examen y termina mañana a medianoche, ¿sí? A diferencia de los otros que estuvimos haciendo quiz, que hicieron los quiz y me lo entregaron, este es en la misma plataforma educativa, por lo cual tiene diferentes reglamentos. Acá va a tener tiempo, tienen 90 minutos para terminarlo tan pronto inicien. O sea, si alguno de ustedes va y lo comienza a las 6 de la tarde de hoy, bueno, tiene de 6 a 7:30 para terminar el examen, ¿sí? Lo comienza y lo termina. Ya no lo tiene que hacer, solo lo hace una vez y ya, ahí se le registra la nota. Le he dado la oportunidad de que si en el primer intento contestan todas las preguntas, sacaron menos de 71, le doy una oportunidad para que lo hagan nuevamente y saquen más de 71. Bueno, ya la segunda vez no importa que saquen porque van a quedarse con esa nota. Solo si bajan de 71, le doy una oportunidad más y lo pueden hacer. Se le ha habilitado automáticamente para que lo hagan. Ahí mismo lo pueden hacer. Si sacan más de 71, listo, ya no le damos oportunidad y esa es la nota que tienen. Como les dije, tienen 90 minutos.
O sea, no significa que ahora tienen que ir a las 6 a hacerlo o a las 5. Pueden hacerlo mañana, pero cuando inicien, deberían terminarlo en menos de 90 minutos. No tienen tiempo para estar como que mucho viendo aquí y de allá, porque si se le pasa el tiempo, contestaron, digamos que son unas 50 preguntas. Si pasaron los 90 minutos y ustedes contestaron 40 nada más, esas son las 40 que se van a calificar. Las demás obviamente van a quedar en blanco y van a tener 0 puntos allí. Así que es importante que estén pendientes de eso. Tienen hoy, tienen mañana. O sea, pueden hacerlo desde las 5 de la tarde de hoy. ¿Qué temario viene? Lo de la semana 1, semana 2, semana 3. No viene lo que vimos hoy. ¿Sí? Lo que vimos Profe, hoy, una pregunta, disculpe. dígame. El parcial de hoy, ¿cuál es el límite de tiempo? ¿Mañana? 90 minutos, sí, tienes hasta mañana para hacerlo. Tienen hasta mañana para hacerlo. Ese sí, digamos que tienen hoy y mañana para hacerlo. Me supongo que el fin de semana deberían tener por lo menos 1 hora para poder hacer la actividad. Ok, Porque gracias. ya no es un quiz, es el parcial. ¿Sí? Es el Sí, parcial y correcto. necesitan hacerlo. Viene seleccionar la mejor respuesta, llenar espacios. En el llenar espacios hay instrucciones, digamos un select, y está incompleto. Select, asterisco y después el nombre de la tabla. Ustedes dicen, bueno, ¿qué hace falta? Falta el from. Ustedes seleccionan from. Si hace falta el where, ustedes dicen, falta el where. Llenan el espacio con la instrucción. Obviamente tienen que saber entonces cómo es la instrucción, cómo debe hacerse la instrucción para poder completarla. Hay una parte de llenar los conceptos, como un pareo. Ustedes dicen, bueno, instrucción para borrar registro de una tabla. Entonces ustedes dicen, aquí hay un delete, es el delete. Instrucción para hacer consultas a una tabla. Buscan select, ¿sí? Básicamente como eso. Viene eso, relacionar conceptos, escoger la mejor respuesta, llenar espacios. Eso son 3 partes. Y ahí le va a dar la nota final. ¿Sí? La nota final se la da. Yo siempre también hago una evaluación porque en algunas ocasiones puede ser que no haga una revisión automática, así que siempre reviso y si reviso y se verifica, siempre va a haber puntos adicionales, no hacia atrás. O sea, si sacaron 75, yo hago la revisión y todo está bien, lo calificó bien el sistema, gano los 75. Si veo que hay un par que están bien o la calificó mal, tendrán 80, ¿sí? Básicamente en el pareo es donde más se da eso, porque no sé por qué la herramienta como que no hace un match adecuado de eso. En el pareo a veces me ha dado algunos problemas en la calificación. Por lo demás, bueno, tienen eso, ya digo, el material es semana 1, semana 2, semana 3. No lo que dimos hoy. Lo que vimos hoy no viene para el parcial. Digamos, viene para el proyecto. En el proyecto sí van a tenerlo. Esta semana, adicional del parcial, tienen entonces otro quiz, que en ese quiz sí viene lo que dimos hoy. Ese quiz sí van a tener hasta el viernes para hacerlo. Por eso, digamos que lo clasifico en 2. Este fin de semana dedíquense al parcial y en la semana del lunes al viernes tienen entonces para hacer un quiz, que es en la misma plataforma Socrates, donde ya lo hemos venido haciendo, es el quiz número 3. ¿Sí? Igual contestar unas de 10 a 12 preguntas con cuáles son las instrucciones y en esta ocasión sí son las instrucciones que vimos hoy. ¿Sí? Igual, todo esto se está grabando, yo lo subo a la plataforma para que ustedes lo puedan repasar y los que no vinieron también lo puedan repasar. Bien, pregunta de las actividades de la semana. No hay pregunta de la actividad de la semana. Listo, les recuerdo que tienen que hacer el examen. O sea, el examen parcial tiene 20% de su nota final. No es un quiz normal, es el parcial, son 20% de su nota. Por ahí les voy a mandar un correo recordándoles, por favor, que no se les pase porque ya la reposición entonces será, les aseguro que más difícil el tema. Sí, así que es mejor que lo hagan este fin de semana. Recuerden hacerlo. Tienen hoy y mañana, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de mediodía de mañana para hacerlo. Bueno, estimados, si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta aquí. Yo quedo atento por el chat o por el mensajero. Me pueden entonces escribir y le estaré contestando. Que tengan buenas tardes y saludos.